Bienvenido, profesor Paul. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Encantado de estar en su programa. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 1.200 y 1.400 centímetros cúbicos. Y más o menos, aproximadamente. Sí, Y hay mucha variación. 25% de la energía corporal, digamos, es producida por o sea, el cerebro gasta más o menos 25% en energía. O sea, una cuarta parte del cuerpo humano prácticamente la consume el cerebro. Usted ha trabajado otros temas como el tema de la carne, como el tema de de otros animales. A mí me gusta decir otros animales porque nosotros somos animales también. Por supuesto. Y hay una pregunta que es muy álgida, es el consumo de carne. Hoy que se habla tanto del tema pues, del consumo de la carne por el tema ambiental y por el tema de la protección de los animales. ¿El consumo de carne fue importante en ese desarrollo cerebral, doctor? ¿O sin duda. ¿Nos podría explicar eso, doctor? Sí. Pues bien, James, como ha indicado muy bien, nuestro tejido nervioso, nuestro cerebro, pues viene a gastar entre un 22 y un 25 de la energía que consume nuestro organismo, de lo que es la tasa metabólica basal. Esa es la energía que gasta el cuerpo humano cuando está en condiciones de reposo. Y esto es así, estemos despiertos o estemos dormidos, la fracción que gastamos es exactamente la misma, estemos en actividad física o no. O sea, a diferencia del músculo esquelético, que el músculo solo gasta cuando se está ejercitando, no, el cerebro siempre está gastando energía. No podemos, por más que intentemos dejar la mente en blanco para no gastar energía, desgraciadamente tampoco el pensar, que a muchos nos gusta más utilizar las neuronas que las fibras musculares, pues desgraciadamente pensar mucho y comerse la cabeza con temas como los que estamos aquí abordando tampoco nos adelgaza. Esto es así, ¿no? Es un órgano muy costoso de mantener. Claro, si eso ocurre así, si comparados con un chimpancé, que su tejido nervioso viene a gastar el 8% de la energía que consume el animal en condiciones de reposo, de lo que es la tasa metabólica basal, y nosotros triplicamos ese gasto, y lo triplicamos porque tenemos un cerebro 3 veces más grande que el de un chimpancé, pues eso significa que, como en cualquier otro aspecto de la vida, si uno gasta además en un cierto capítulo, tiene que recortar de otros. Esto es extensible a una economía doméstica, a la planificación de unos presupuestos por parte de un gobierno, a lo que queramos. Es imposible aumentar el gasto en una partida sin tocar otras partidas. Entonces, en el año 95, una antropóloga británica, la profesora Leslie Aiello, sacó una hipótesis muy interesante, la de el tejido caro de mantener, la Expensive Tissue Hypothesis. ¿Qué es lo que nos dice esa hipótesis? Pues que si en el curso de la evolución humana hubo una tendencia a la encefalización, ese aumento del tamaño del cerebro que fue teniendo lugar durante los últimos 2 millones de años tuvo que verse en paralelo compensado con la reducción del gasto de algún órgano costoso de mantener. Claro, ¿cuáles son esos órganos que cuesta mucho a nuestro metabolismo mantener? El que más gasta es el corazón. El tejido cardíaco, de hecho, gasta más que el propio cerebro. Pero un corazón no puede reducirse de dimensiones, un corazón no puede dejar de latir porque nos morimos. De hecho, si pensamos, los seres humanos, nuestra postura bípeda, nuestra postura erecta, hace que necesitemos un corazón más fuerte, porque hay que impulsar la sangre hasta la cabeza, hasta un cerebro que necesita mucha sangre, mucha oxigenación, y hay que vencer la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, digamos que el corazón no se podía tocar. Los riñones necesitamos filtrar la sangre con ellos, eliminar toxinas. Es otro órgano costoso que no se puede tocar. El hígado, 3/4 de lo mismo. No hay más que ver cuando una persona tiene una hepatitis, lo mal que se pone, sin hígado, con un hígado de dimensiones sustancialmente menores a las que tiene ese órgano, no se puede vivir. ¿Qué era el único sistema de órganos, el único tejido que se podía recortar? El tejido digestivo. ¿Por qué? Pues porque el tejido digestivo, que es necesario para al alimentarnos poder asimilar el alimento, el tejido digestivo también hay que alimentarlo.
está formado por células vivas. Claro, en el caso de los animales herbívoros, que tienen digestiones muy lentas, muy pesadas, necesarias para asimilar un alimento tan difícil de digerir como es la materia vegetal, donde hay que degradar la celulosa, pues los animales herbívoros tienen intestinos, sobre todo lo que es la parte del intestino grueso, mucho más largos que los nuestros. Un gorila, un chimpancé, pero especialmente un gorila que es estrictamente herbívoro, tienen un intestino grueso y un colon muy grande en relación a las dimensiones que tenemos los humanos. O sea, ese incremento en el gasto metabólico que supuso aumentar el tamaño del cerebro vino compensado por una reducción del tubo digestivo, y eso nos forzó a adoptar paulatinamente una dieta más carnívora. La dieta carnívora tiene una gran ventaja. A diferencia de las plantas, los tejidos animales, las proteínas y grasas de los tejidos animales son muy fáciles de digerir. Entonces, si tenemos un cerebro de alta exigencia calórica, la evolución, en el curso de la evolución, la única solución adaptativa posible era esta: reducir las dimensiones del sistema digestivo y pasar a tener una dieta más carnívora. Los chimpancés comen carne. Ocasionalmente cazan monos, cazan crías de pequeños herbívoros del bosque, pero ese consumo es muy testimonial. En general no supera el 5%. Caso humano, y ha habido especies muy carnívoras, como por ejemplo el hombre de Neandertal, el consumo es netamente superior. ¿Cómo se consigue esto? No lo hicimos cazadores de la noche a la mañana. De hecho, nuestro antecedente, nuestro legado evolutivo, no nos facultaba para eso. No teníamos las garras, los colmillos de un carnívoro, como un león. Las primeras industrias líticas, las primeras piedras talladas que hablábamos antes, los dubeyenses, no eran apropiadas para cazar, pero sí lo eran para carroñear, para aprovechar los restos de las capturas de los grandes depredadores de la época. Estamos hablando de hace más de 2 millones de años. En aquel entonces, las comunidades de grandes mamíferos, los depredadores situados en el vértice superior de la cadena alimentaria, eran los félidos con dientes de sable. Estos depredadores tenían unos grandes caninos hipertrofiados, muy comprimidos lateralmente, como verdaderos cuchillos. Eran muy efectivos para, una vez inmovilizada la presa, al morder, cortar, seccionar la tráquea, vacío sanguíneo importante, y dar una muerte rápida a sus presas, pero precisamente lo especializado de esa dentición les incapacitaba para aprovechar a fondo el cadáver de las presas, ¿no? Entonces eso abrió una serie de recursos que eran potencialmente aprovechables por los homininos, y ahí, fíjense que una característica que ya teníamos en nuestro legado evolutivo, que era la postura bípeda, nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando en la sabana un depredador caza una presa, y después de haber terminado de comer abandona el cadáver, los primeros que se enteran son los buitres, las aves carroñeras, que van prospectando a gran altura, se fijan en los movimientos de aves menores como los cuervos, son las primeras que llegan. Pero antes de llegar están descendiendo, aprovechando las espirales que suponen las térmicas, las corrientes térmicas, y eso se podía observar desde kilómetros de distancia. Los humanos no somos muy rápidos, somos muy lentos comparados con otro carnívoro carroñero como puede ser una hiena o un chacal, pero sí que tenemos una ventaja, y es que al haber liberado los miembros superiores de la locomoción, podemos correr y somos unos grandes corredores de fondo. Refrigeramos por toda la superficie corporal, somos capaces de ventilar mejor y, bueno, ningún animal puede correr en un maratón, un humano sí. Hay poblaciones africanas donde corriendo se llegan a cazar gacelas, no porque se las pille por velocidad, sino simplemente porque el humano es capaz de estar muchos kilómetros corriendo y la gacela finalmente termina reventada, ¿no? Bueno, eso nos dio una ventaja para llegar los primeros y poder consumir ese tipo de recursos antes de que aparecieran carnívoros peligrosos como las hienas que podían suponer un riesgo importante. De esto tenemos evidencia en uno de los yacimientos en los que hemos trabajado, en la región de Orce, la provincia de Granada, aquí en el sur de España, de competencia y consumo de un cadáver de elefante, un elefante prehistórico, que vivió en el sur de España hace más de 1 millón de años, que primero fue ese cadáver consumido por los humanos. Fracturaron el cráneo para acceder al cerebro,
desmembraron las extremidades y las transportaron al lugar más seguro para comer, y luego vinieron las hienas, una especie de hiena gigante, del tamaño de una leona, más de 100 kilos, que existe entonces, Pachycrocuta brevirostris, es su nombre científico, y ya aprovechó el resto. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque el cadáver está parcialmente rodeado por industrias líticas, por lascas de siles, que tallaban ellos para poder cortar la piel, los tendones, poder extraer los músculos, las vísceras, y por coprolitos, por excrementos fosilizados de esta hiena. Entonces, bueno, pues la dieta más carnívora es posiblemente uno de los factores fundamentales para explicar la evolución humana hacia una gran encefalización. De otra manera, con una dieta estrictamente herbívora, como era posiblemente la de la mayoría de los australopitecinos, no habría sido posible. Bueno, tenemos muchas otras evidencias, no las evidencias solo anatómicas que he comentado, como las proporciones de nuestro sistema digestivo, que se parecen más a las de un carnívoro que a las de un herbívoro, incluido un chimpancé. Y los chimpancés son primos hermanos nuestros, ¿no? Nos separamos hace muy poco en la evolución de ellos. Hay muchas más evidencias. Por ejemplo, los humanos asimilamos mucho mejor el hierro, que va ligado a los tejidos animales, el hierro de los grupos porfirínicos, como la hemoglobina de la sangre, que el hierro de la materia vegetal, el hierro iónico. En cambio, la especie herbívora, como el gorila o como el chimpancé, asimilan mejor ese hierro iónico. Claro, esto es un problema, por ejemplo, en el caso de los veganos. Los veganos dicen, sí, yo renuncio a los productos de origen animal, me alimento solo de materia vegetal, pero claro, tienen que tomar suplementos vitamínicos, tienen que tomar hierro, y ese hierro que toman, que es hierro iónico, hierro mineral, pues asimilan muy mal ese hierro. Con lo cual tienen que tomar muchos suplementos y finalmente el hierro es un metal pesado, hay que excretarlo, termina dañando los riñones. Por eso muchos médicos dicen, y esto sé que no es políticamente correcto en los tiempos que corren, ¿no? Pero todos los veganos terminan enfermos, porque la evolución no nos ha preparado para tener una dieta estrictamente herbívora. Luego hay otras indicaciones, por ejemplo, de que esta adaptación es antigua en nuestro linaje. Resulta que se hizo hace unos años un estudio muy bonito donde se compararon las tenias, estos parásitos, entonces todos parásitos internos que tenemos, se compararon las que nos infectan a los humanos con las que infectan a especies de grandes carnívoros. Y se vio que hay dos tipos de tenias en humanos, unas que se parecen más evolutivamente, la secuencia de su material genético es más similar a las que infectan a los leones y leopardos africanos, y la otra a la especie que se parece a la que infecta a las hienas. Claro, esto está hablando no solo de que nos adaptamos a una dieta carnívora y que, como tal, estos parásitos se adaptaron a vivir en nosotros ya como hospedadores definitivos, desarrollando la fase adulta de su ciclo, como grandes carnívoros que nos convertimos, sino que además eso ocurrió hace mucho tiempo. Ocurrió en África, antes de que se produjese la salida del continente africano por los primeros humanos. Y esto es también un acontecimiento muy antiguo, hace 1.800.000 años, como comentaba antes Dmanisi. O sea que tenemos muchísimas evidencias, y podría extenderme en un larguísimo catálogo, que nos hablan del papel fundamental que ha representado la alimentación carnívora en el curso de la evolución humana. Ya digo, es un enfoque que a muchos veganos, a muchos animalistas no les gusta, se ponen de los nervios cuando oyen hablar de estos temas, pero es la enseñanza que nos da la evolución sobre nuestro pasado evolutivo como primates, y tampoco podemos poner una venda y negar la evidencia. Doctor Paul, yo le agradezco mucho haber aceptado mi propuesta de estar acá en mi programa Conversaciones Académicas. Espero que nos podamos encontrar algún día, que pueda venir a Colombia a dar una conferencia. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por todo. Le agradezco mucho haber contado conmigo, darme esta oportunidad de ser conocido por nuestros compatriotas colombianos. Recuerdo hace años que invité a un colega uruguayo de Montevideo, de la Universidad de Montevideo, a dar una conferencia en Málaga, y él comenzó la conferencia hablando de, como decía, un escritor de mi tierra, y se refería a unas palabras citadas de Cervantes. Claro, la gente pone una cara diciendo, bueno, pero
si vos sos uruguayo, ¿qué estás diciendo? Decía, no, no, es que era un escritor de mi tierra. ¿O es que acaso Uruguay no era parte del Imperio Español cuando Cervantes escribía? Bueno, pues yo creo que con Colombia es exactamente igual. Somos dos pueblos hermanos a ambos lados del charco, al igual que los norteamericanos y los ingleses son un mismo pueblo separados por un idioma común y por un océano. Yo creo que nos ocurre exactamente igual a nosotros. Quizás nuestros lazos incluso sean más profundos. Y por lo tanto ha sido un placer, ¿no? Poder compartir estos minutos contigo, James, y con tu audiencia, que espero que les haya gustado lo poco interesante que yo haya podido contar aquí. Claro que sí, doctor. Un gran placer, doctor. Cuídese mucho. Gracias.